Amigos y amigas, y bienvenidos otro día más por aquí por mi canal. Y hoy en ¿cómo llegamos a España? En más de 26 horas 36 horas para llegar a nuestra casa. desde Dallas. Empezamos con la historia de por qué estamos aquí. Bueno, son las 7 y pico y como ya vamos a España la semana que viene a pasar el verano, yo creo que hay que despedirse por todo lo grande de nuestro sitio favorito de comida rápida, que es Chick-fil-A. A despedirnos como Dios manda, una hamburguesilla, que es que esas hamburguesas están muy buenas. Es como un pollo así muy rico, rebozado, las patatas está bueno. Chick-fil-A, que siempre tiene esa carpa ahí montada como si fuera una zona apocalíptica. Están estudiando, ahora tenemos. Y entonces pues estoy yo ahora mismo encargado de cocina. Vamos a ver lo que tenemos preparado por aquí. Esto va para comer mañana en unas fajitas con este pollo que tiene buena pinta. Lo acabo de hacer ahora mismo. Y por aquí ya se está gestando una carne picada con berenjena. ¿Fritas? Visto así, yo de momento no encuentro ningún motivo para no venir a comer aquí, desde luego. Que no sé cuándo la vamos a comer ni cómo, pero había que hacerla porque si no se ponía mala. Entonces... Y por aquí la merienda. Tostadas de aguacate. En plan moderno. Y lo peor es que me gustan, ¿eh? Y nada, voy a ir a sacar a Dallas. Tenemos una semana liadísima, liadísima. Tampoco es que estoy haciendo mucho, pero bueno, en teoría es una semana liadísima. Y ya lo tenemos listo. Ahora mismo parece vómito, pero está bueno, lo digo yo. ¿Este perro quiere salir a la calle, no, Dallas, o qué? ¿Tú qué quieres hacer? Mañana le cortamos el pelo además, así que a ver cómo queda, para que se quede fresca para el verano, por lo menos. La llevamos a un sitio nuevo que está aquí donde el Village. $80 o 100 o no sé cuánto. Si alguien sabe cortar el pelo de Dallas, por favor, y lo hace por menos dinero, que nos contacte. It's Wednesday de Dallas, así la vemos ahora. Y a ver cuándo volvamos, porque se corta el pelo y cuando lleguemos ya está reventado con el pelo corto. ¿Te cortas el pelo? ¿Te cortas el pelo? Ahí tengo a los niños revolucionados porque creo que ya os lo enseñó Javi por la mañana. Y os venía a contar que me acaba de traer una niña chuches que lo estaba contando por Instagram y digo, pues lo voy a contar por aquí porque por aquí nunca lo cuento. Y es que a veces los niños me traen chuches. Entonces, mirad todo lo que tengo aquí. Bueno, esto luego os cuento porque el viernes tuvimos el examen, el STAR. Acabé llorando, pero bueno, ya os contaré. Pero eso, lo probé el día del examen, me lo hicieron probar esto, va. No me gustó nada. Y se reían todos, me decían, la Miss es una rara, no le gusta el pulparito. Y yo, es que estás un poco malo. Y dulce de tamarindo salado y enchilado. Es que es como fruta, una fruta que no conozco, con chile, no, con tajín. ¿Qué haces en esta mañana de tormenta? Una TFG. Eso. Reunión con la directora del TFG. ¿Cuándo lo tienes? La gracia es que me dice, en su sala. Estaré en mi sala. En clase. Sala. En Texas no llueve. No, no llueve. Y esta es la nueva Dallas. ¿Qué tal? ¿Cómo crees que quedaste, Dallas? A ver, quita esa postura de atrofiado. Estos son sus destrozos de hoy. Le gusta comerse todo. ¿Fuiste tú, Dallas, o quién fue? ¿Quién hizo eso? ¿Eh? ¿Nadie? ¿Se hizo solo? Ah, no sé. ¿Tú dirás? Bueno, este vídeo no sé si llegará a salir algún día porque está siendo una semana de locos. Yo ya hice uno de mis exámenes. Es viernes, por cierto. Aquí me veis con los pelos. Y vino Tessie, la que pasé a Dallas. Porque claro, no vamos a estar aquí cuando sea el cumple de Dallas. Y le vino a traer regalos. Es que es más mona. O sea, no Dallas, ella. Es que, no sé, le trajo hasta una tarta. Mirad, le trajo esta bandana monísima. ¿Te gusta? Sí, es que le gusta. ¿A qué te gusta? Bueno, esos son todos sus juguetes para que no me moleste durante el examen. ¿A qué te gusta tu bandana? Te la vamos a poner ahora. Ese es el sitio. ¡Ah! ¡Qué mona con tu nombre! No me digáis... Bueno, Dallas. Bueno, esto huele que me lo puedo comer yo, ¿eh? Dallas, vaya lo que te vas a comer ahora. Cámara espía. Aunque mañana vamos a empezar a grabar, hoy estamos... Yeah, for both of us. Vamos a hacernos la prueba del COVID. En un Walgreens
te la haces tú a ti mismo. Y nada, aquí estamos. A ver el palín, ¿cómo sale? Estábamos hablando que casi vale más que te lo hagan, porque si no, tú vas a hacer así en plan, ya está. Aquí hablando, que Javi ya se hizo una vez el año pasado la prueba, pero en España, en el hospital. Y él pues había dicho que molestaba un montón, me tal. el palo hasta aquí. Y este palo tú te lo metes, pero un poco. ¿Alguien se hizo la prueba esta o qué? ¿Puede ser? Nosotros, dijo, con que entre un poquitín así. Sí, ya sirve. Y le des unas vueltas, está. Y porque Javi preguntó, ¿pero cuánto de profundidad? Dice, nada, con que entre está. Bueno. Esto es fiable. But your words can't hurt me. No, you just can't hurt me. No, I ain't been right. More than I've been wrong. And it still can't hurt me. No, it just can't hurt me. No. Bueno, seguimos con la cámara espía porque aunque tengo la cámara buena, ha sido una mañana de locos en la que casi perdemos el vuelo. Acabamos de llegar a Chicago. Aquí estoy yo con mi pequeña mochila. Y nada, ahora en cuanto salgamos del aeropuerto os contamos cosas. Fue un lío por la mañana porque nos despertamos una hora más tarde de lo que nos teníamos que levantar. Entonces claro, tuvimos que ir corriendo al aeropuerto. Menos mal que para ser nosotros lo habíamos dejado todo preparado ayer. Menos mal. Porque yo ayer de noche dije, ay bueno, lo hago mañana. Menos mal que no. Y llegamos y todos embarcando. Todos embarcando, sí, estaban por el grupo 5 y nosotros éramos el 7. O sea, bien, perfecto, pero cerquita. Menos mal que el aeropuerto de Dallas es que es súper sencillo. O sea, tú pasas el control de seguridad y ya entras directamente a la puerta casi. Así que nada, ahora estamos yendo a desayunar a algún sitio. El aeropuerto de Dallas es el mejor aeropuerto en el que estuve nunca. O sea, es increíble. Y eso, que vamos a desayunar y a ver las vistas de Chicago un poco. Las pintas, pues, son las pintas. Pero es lo bueno de llevarme la maleta a todas partes, que posiblemente No lead. Make it easy like 1, 2, 3. Go, go. On 3, 2, 1. I fly till you can't see me. Swish, yeah. Ballin'. From the first whistle we go all in. And one. ¿Por qué estás enfadada? Porque Javi muchas veces cuando pide, él pide para él, ¿no? Y entonces, o estás en un bar y viene la camarera y pregunta, ¿ya lo tenéis? Y da igual que tú no lo tengas, Javi dice, sí. Y él se pone a pedir y da igual. Entonces pues ahora pasó lo mismo. Para que decida tu subconsciente y lo primero que veas, lo que más te llama, eso. Pero entonces Javi había pedido y me dice, San, ¿tú sabes? Yo aquí sentada. Y digo, no, pídeme lo que quieras. No, ven. Voy. Él ya había pedido el suyo, tenía cola detrás esperando y Javi miró a Campos y digo, vamos a ver, pregunta, oye, ¿qué me recomiendas? Tal. ¿y qué pasó? Que obviamente lo que pedí, que eran huevos rancheros, pues no pude ver lo que llevaba y lleva arroz. Entonces no se me apetece arroz para desayunar. A las 9:30 de la mañana. Aunque llevo muchas horas despierta, me lo podría comer, pero vamos Sí, a entra. esperar a ver si nos lo dejan pasar para cenar en el avión. Sí, deja. Y aunque va a estar frío. Creo que me frío. Sí. Y en vez de un sándwich, porque Javi en la puerta me dijo, yo BLT. Claro, Cuando no especifica que yo ya había pedido dije, BLT. Un BLT y los huevos rancheros. Dijeron, ¿tiene hambre esta? Hay 2 sándwiches ahora. De 1, 2. BLT, el cual me estoy comiendo, pero No me gusta. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Feeling is all gone. quiero que sintáis lo que nosotros estamos sintiendo ahora mismo. O sea, estáis viendo las olas. Acabas de llegar a Peñíscola, aquí. ¿Cómo puede ser que parezca la playa? O sea, es que veis allí un velero y no es una playa. Chicago no está en el mar. Un lago muy grande, pero no es una playa. Hay banderas, Lifeguard, ahí también. gaviotas. Vigilante. Pero de mi la cosa playa. es, si yo me acerco a ese agua y lo chupo, obviamente no puede estar salado. No, pero es que hay olas, mira. Tiene que estar dulce. Hay olas pequeñas. Pero tiene que ser muy raro bañarte en agua dulce.
Pero que hay Joder. bandera verde. Ya lo sé. ¿Y qué es? ¿Que puede haber bandera roja? ¿Y duchas de la playa como para quitarte el salitre o qué? Estamos flipando ahora mismo. ¿Qué está pasando aquí? Mira, chill out y todo. Bueno. Curioso cuanto menos. Nos tuvimos que levantar a las 4 de la mañana. La idea era levantarnos a las 3:30 porque teníamos nuestro primer vuelo de Dallas a Chicago, que ya sabéis todo el lío de que Dallas, nuestro perrito, se venía con nosotros. Y por eso estamos aquí, porque era el único No nos sitio... levantamos a las 3:30. No, era el único sitio que Spoiler. nos dejaba venir con perro. La única compañía, al final, para nada, porque no estamos con ella. No os pudimos grabar nada de por la mañana, que mi idea era grabar todo, pero nos levantamos tarde. Llegamos Una y hora. estaban embarcando ya todos, o sea que llegamos justo al avión. Una hora más tarde de lo que... Nos levantamos una hora más tarde de lo previsto, pero bien. Así que por eso fue todo un lío y os hice la cámara espía, pero ya cuando llegamos, porque allí que fuimos corriendo todo el rato. Tuvimos que ir al aeropuerto, que estaba bastante vacío para ser Dallas. Sí, Era el mejor aeropuerto del mundo, Dallas Fort Worth, siempre lo digo. Nada más llegar, pillamos un Uber al centro para ver estas vistas que tenemos aquí. Primero fuimos a por un desayuno de escándalo. El café estaba muy bueno, a ver, el desayuno tampoco es que fuera tal, pero el café estaba muy rico. Bien, en esta expedición de Todo por la Ciencia me dirijo, Javi no ha querido venir, no entiendo el por qué, a la orilla a tocar el agua y chuparlo, literal. Obviamente tiene que estar dulce. Bueno, es que no parece que voy yo ahora por, no sé, va a pelos también por otra parte, ¿no? Claro, es que llevaba el moño, no sé qué, bueno, total. La idea es acercarme hasta ahí, que está el agua bastante cerca. Lo que pasa es que la gente quizás va a creer que estoy loca. Y entonces me está empezando a dar un poco de vergüenza. Pero la misión es la misión. ¿Me puede explicar a alguien, por favor, por qué hay olas? Porque yo siempre pensé que las olas del mar eran debidas a corrientes marinas. Pero si esto es un lago, no puede haber corrientes marinas. Entonces, si alguien entiende de esto, por favor, que me avise. Bueno, es que esto es... ¿A que me cambio de ciudad favorita? Se me están mojando los playeros. ¡Ay, la toqué! Es dulce. Y rara. Mira qué olas. Qué raro, y está caliente. Está rica, ¿eh? Está rica para beberla. O sea, tiene buen sabor. Luego vinimos para aquí, que costó $8 el Uber. Del aeropuerto aquí al centro como 30 y luego aquí 8 más o menos. Y estamos flipando por lo que... Nos queremos mudar. Ya sabéis que cada vez que vamos a una Nada, ciudad... nos mudamos a Chicago. Ya está. Pero lo importante es que hoy no tenemos mucho tiempo, tenemos como 4 horas o así, nos tenemos que ir prácticamente ya. Lo que pasa es que queríamos conocer la ciudad un poco. Pero a la Nos queda una hora vuelta o así. vamos a estar aquí 2 días, así que en ese vídeo sí que vais a poder ver cómo es Chicago. Sí, ahí Tenemos vamos a unas explorar ganas en bien la agosto. ciudad porque mola, parece que mola mucho, como muy... Pues No. gente por la calle, no como en el resto de Estados Unidos. No me la Bueno, San esperaba Francisco sí, pero igual tampoco tan exagerado en San Francisco, tanta gente por ahí, no sé. Yo no me lo esperaba así. Sí, no sé. Me Mucha está gente por la gustando. calle, ahora de repente que hay una playa, sin venir a cuento. Parece que hay hasta mini olas No, sí cuando parece. esto es un lago. Míralos. Las vistas molan mucho, luego como que tiene muchas zonas. Vaya, aunque volvamos luego en agosto no nos va a dar tiempo tampoco en un par de días, pero bueno. Lo bueno es que hay vuelos baratos. Desde Dallas. Aquí está el autobús amarillo que nos queremos comprar. Ojalá en Diría, agosto. sin conocerla del todo, que merece la pena venir desde España. ¿eh? Sí. Es la gran desconocida quizás, porque yo nunca te planteas Nada, viajar a Chicago. llevamos una hora y tomamos un café tampoco. Ya, Ni pero es puta que idea. está chuli. Y nada, yo ya me cambié la ropa. Pantalón corto, para ponerse morena. Pantalón corto para mantener el moreno. Y nada, luego ya Vale, nos volveremos a poner el chándal. Vamos a explorar la ciudad y luego tenemos un vuelo de 8 horas más o menos
que espero que sea bueno. Espero dormir, porque ya que dormí tan poco. Bueno, vamos ya camino a pillar algo de agua. Voy cargado como una mula, esta mochila pesa hoy. Yo no sé lo que llevamos aquí, pero joder. Llevo todo lo que tienes que estudiar en verano para lo de la certificación de ser profesor en Texas. Que a ver si la saca este verano ya. Y nada, me pesa la mochila un quintal realmente. Y vaya pelos que tengo, necesito cortármelo ya. La verdad que este paseo es la hostia, con las vistas aquí de fondo de toda la ciudad. No todo es divertido y no todo es maravilloso, o sea, muy bien allí viendo las vistas, pero también vamos de esta guisa, así, con todo, o sea, no soy la única. Ya dice que llevo aquí peso como con una boda. Lo bueno es que todo esto nos va a cansar. Esto también me parece curioso. $13 una hora. Y una cosa con la que estamos alucinando es que hay gente en la calle. Se nota que venimos de Texas, que nadie camina y que la ciudad tampoco está hecha para caminar. Pero es que esto bien podría ser Madrid o yo qué sé, todo el mundo caminando. Todas las banderas. Y vamos a España. A ver. Llevamos caminando un rato ya. Con las maletas y todo. Esto en Dallas no te pasa. O sea, No. por eso digo que no hay aeropuerto como el de Dallas. Aquí llevamos ahora ya 15 minutos. No, 10 minutos. Las maletas van para atrás. Nos vamos a España. Así ya, hemos decidido que sí, que al final vamos. Y nada, ya estamos aquí esperando. Están ya ahí como en fila y tal, que todavía no empezamos a embarcar. Nos queda como media hora o así, yo creo, para empezar a embarcar. Tengo ganas y no tengo ganas ahora mismo. Ya me cambié para ir cómoda. Y así. Es que luego se hace tan largo. ¿Cuántas horas son de vuelo? 8. Ah, bueno, son 8. Son 8. Ajá. Yo creo que son más, pero bueno. Pero veremos. A ver si se me pasa pronto. Yo creo que tengo sueño. No ahora mismo porque estoy nerviosa, pero cuando ya me tranquilice, yo creo que voy a tener sueño. Voy a quejarme un poco porque es en el único sitio donde me puedo quejar. Pero llevamos un montón de aviones pues todo este año y el año pasado. American, siempre genial. Hoy vamos con Iberia. Tienen aquí una montada. Bueno, el avión tenía que estar aquí, se están quejando los pilotos, se está quejando la gente, porque esa es otra. Está todo el mundo sentado en diferentes sitios, no con la persona que compraron el billete. Entonces, yo me pregunto, se supone que estamos en tiempos de COVID y que hay tanto miedo por el COVID y etc, etc, ¿qué sentido tiene que nos estén cambiando a todos? O sea, que todos nos pongan con otras personas cuando vas a comer. O sea, por lo menos ten cerca con los que estás viajando, ¿no? Pues si hay una familia por aquí de un papá, una mamá y 2 adolescentes, ponlos juntos. No mezcles a toda esa familia con más gente. O sea, y no me quiero quedar, pero es que dan ganas de decir España. Porque en América un día no nos habían puesto juntos, lo dijimos en plan, oye tal, sí, sin problema, no os preocupéis tal. Aquí todo el mundo se está quejando, o sea, todo el mundo. Ok, nos vamos a deleitar con nuestra comida. Bueno, Pollo. primero traga. A comer. Hay pollo. Vaya raro que se me ve como muy blanco de repente. Y muy barba negra. Por... Vamos a comer pollo con arroz, porque el otro llevaba queso y para mí no. Va a comer pollo con arroz. Yo voy a comer pasta con queso. ¿Café? Y natillas. Y también hay pan. Vamos a ver cómo es. Vamos a ver cómo es. A ver, espera. Ahí. Y ahora vamos a abrir lo mío. No sé si lo veis. Bueno,
por la mañana. Vuelo para mí horrible, ya os contaré cuando nos bajemos. Pero a lo que vengo es a enseñaros el desayuno. Espera. Ojo al desayuno, pepino y queso. Vamos a ver, no es broma. Bueno, buenos días. No sé si saludé ya. Las pintas son las pintas. O sea, llevo 24 horas de viaje ahora mismo. Así que las pintas son las pintas. Acabamos de parar. Es que me hace ilusión y todo. En un bar de carretera con las típicas cortinillas a la entrada y millones de tapas. No me pedí una tapa de oreja a la plancha de casualidad, porque solo me gusta aquí en Madrid, que es como la hace mi familia y tal, y nunca la encuentro. Pero nos pedimos unas tostadas con tomate y jamón, que van a venir ahora, y un pincho de tortilla. Digo, ay, qué rico. Y nada, veníamos hablando, es que el vuelo muy mal. O sea, muy mal. Vengo a quejarme de Iberia totalmente. No me acuerdo ya si me había quejado ayer cuando cogimos el vuelo o no, o qué, pero fatal, o sea. Mirad que dije lo de las azafatas que eran majas y tal, nada, tampoco. Al final del vuelo tratando a la gente fatal, en plan. Le dice una chica, para tirar esto y tal, dice, lleva las manos llenas, quédatelo en una bolsita. Y yo, asesina. Luego, cuando tuvimos que hacer lo del control médico, un descontrol, todos allí pegados los unos a los otros, el QR, el no sé qué. Bueno. Bueno, la situación ahora mismo, después de 24 horas de viaje, ya llevamos. Vamos a desayunar, que nos lo ganamos. Ayer estábamos en Dallas, Chicago, yo no sé si fue hoy, siquiera ya cuando fue. Javi alquiló ya el la coche, salida lo alquiló ayer en vez ya de para hoy. El coche lo había alquilado para ayer, me confundí de días. ¿Qué tal la tortilla? Malísima, no hace falta que paréis en este sitio. Cafetín con hielo a €1, que hacía que no pagábamos un café a €1. Y el control médico, básicamente lo que piden es PCR y luego te toca de manera aleatoria una vez aquí. Tienes que rellenar el Spain Health Travel no sé cuánto, SPH no sé cuánto, y es un formulario que te da un código QR y tú ahí metes si te hiciste la prueba o si no y fuera. Con la suerte de ¿a mí me tocó? A mí me tocó y no me funcionaba el wifi, no me cargaba, no sé qué, tuvimos que ponernos ahí a un lado hasta que bueno, al final funcionó. Pero bueno, un poco de descontrol, pero bueno, pues ahí pasamos. Tampoco tardamos tanto realmente en pasar, o sea. Pero descontrol a nivel de la gente. Sí, la gente estaba un poco desfasada, pero bien, ya en España. Bien, vacaciones. Momento más feliz de Javi, que está dedicándose a hacer Asturias. el corte manga a todo, no se sabe por qué. Quizás es el cansancio. No, porque ya llegamos a Asturias por fin, después de 40.000 horas. Aún no cruzamos el Negrón, pero, o sea, es que mira, ya se ve Asturias, o sea. Porque aunque todos sabemos que esto todavía es León, sabemos que es Asturias. A ver, esto nos pertenece realmente, se lo dimos porque bueno, porque ya el Negrón para allá tampoco interesa mucho, pero. Por hacer una barrera, pero vaya. A ver, esto es Asturias. Llegas al puto Hawái. ¿Qué Hawái ni qué hostias? Asturias. Mira, ¿Qué Hawái ni qué historias? El mayor fan y representante de Asturias, aquí está. Aquí está, o sea. Que no me pagan al gobierno de Asturias para que yo vaya a hacer publicidad por ahí por el mundo. Quiere poner una bandera grande en el puente eso de Barrios de Luna que ondee, de la que llegas. Claro, los Aunque americanos ponen banderas en todos lados, nosotros no. ¿O qué? Y esa es una de mis partes favoritas, que es como una cresta de un dragón, o eso me parece a mí. Parece, sí. Como si estuviera ahí metiéndose, saliendo, sobre todo de lejos. Y vamos a cruzar el... Igual hace sol para Asturias, cuidado, Sería mágico eso. 3 kilómetros de puente. ¡Amigos, se acerca! Que separan el paraíso del resto de España. ¡Vamos a Asturias! Negrón, un túnel de 3 kilómetros, oscuro. Es que nunca estuvimos tanto tiempo fuera de Asturias, Madre mía.
opción que tenemos. Y es que un poco más A ver adelante, si pita este coche. Sí, sí pita, sí pita. un poco más adelante, está el cartel que dice Asturias. Y hay que pitar. No Ahí sé está, por ahí qué, está, No ahí sé está. por qué, pero hay que pitar. O sea, te juegas la multa cada vez que pasas Sí. por aquí, pero... Vamos a ello. ¡Asturias! Ahí está. Ahí estamos. ¿Contento? Pero es que mira qué paisaje, que no lo hay en otro lado esto. O sí, pero... A ver, es que también hay que partir de la base que Javi es lo más fan que puede haber en este mundo de Asturias. O sea, lo más. No hay mayor palabra, lo más fan. Entonces le hace feliz entrar en Asturias siempre. Siempre. Pero ya me haya ido un fin de, o sea, tampoco... Que aunque me haya ido un fin de semana, o sea, tampoco... Y nada, amigos, yo estoy reventada, ya me lo podéis ver en la cara. Túnel. Eso, que yo estoy reventada. Como no dormí en el avión, pues ahora en el coche, yo cuando era pequeña, porque me durmiera y dejara de llorar, me metiera en el coche, pues todavía eso me queda y quedé, túnel. Lo que os contaba. Es que... Bosnia es muy verde, eso es verdad. Bosnia era todo montañas. Sí. Todo verde y todo montañas. Albania dijo Javi que era el top de las playas y tal, pero que no fue, pero que lo estaba pegando cuando se hizo un viaje. Es que claro, Pero no lo sabéis, Javi se hizo un viaje solo por ahí, de mochilero, a descubrir toda esa parte. Bueno, total, eso, que es lo que estaba contando. Que me dio ahí el bajón, mal, y me pasé dormida, pero de este sueño que no te puedes como despertar, fatal. Y nada, vamos a llegar ahora como a las 2 y media, más bien, de la tarde. Del miércoles, salimos a las Del miércoles. 4 de la mañana del martes de casa. La parte regu es que yo me tengo que conectar con los niños a las 3 y media, porque Javi dijo que él tenía que estudiar y que no se conectaba. Además a Javi le pagan igual porque está usando sus vacaciones, pero yo al ser sustituta tengo que conectarme para que me pague. Entonces dije que sí, sin problema, que miércoles, jueves y viernes, para que los niños estuvieran tarde, yo me conectaba. Yo contaba con que en el vuelo iba a dormir algo, no media hora. Entonces claro, a ver cómo estamos. Importante para el jet lag, todas esas cosas, no sucumbir al sueño. O sea, sí, tienes que hacer tu horario normal. Pues yo, por ejemplo, hoy, aunque esté muerta y ahora me quisiera ir a dormir después de comer, me va a preparar mi abuela unas albóndigas, que fue lo que yo le pedí, eso, o lentejas. Pues eso, me iría a dormir. Pero si haces eso, ya ahí ya empieza el jet lag. Ahí rompes tu vida. Y ahí rompes. Entonces lo que tienes que hacer es, bueno, vale, no te vas a ir a las 12 de la noche a dormir, pero pues te vas a las 9 o a las 8 o tal. Y así... Duermes 12 horitas y te levantas 9. Exacto, esa es nuestra clave para el jet lag. Y por ejemplo cuando fuimos a Tailandia nos pasó lo mismo y tal, entonces intentamos como aclimatarte a la hora en la que estás aquí, aunque estés muy cansado, pero pues te aclimatas. Hay que darlo. Hay que dar el fuá.